la vida te da las oportunidades. Ya estaba con él, en ese momento me da una convulsión y dije, pues ya me morí. Así, me dio tiempo de pensar, ya me morí. Mis hijas están bien, tienen un papá bueno, pues bueno, creo que sí me puedo ir, pero quiero, me gustaría ver otras cosas, ¿no? Y la verdad es que me hubiera perdido una extraordinaria vida. Cosas extraordinarias. Sí. Pues bienvenidos más a un episodio de Working Mom Talks. El día de hoy estoy con una persona increíble y maravillosa que amo con todo mi corazón y respeto, que es mi amiga, mentora y muchas otras cosas más en mi vida, que es Enriqueta Alarcón. Una mujer a la que sin duda tú que nos estás escuchando le puedes aprender muchísimo. Y es de esas personas que deberías de tener en tu lista de amigos, o sea, de verdad, de mejores amigos. Bienvenida, Enriqueta. Muchas gracias. Ay, qué linda presentación. Oh, es que es lo que se gana cuando eres una persona como la que eres. Entonces, de verdad, este episodio va a ser súper valioso porque justamente hay muchas de nuestra audiencia que tienen niños pequeños. Tú ya eres abuela, una abuela joven, hermosa y guapísima, pero ya es abuela. Entonces, ya tiene una cosa como que ya pasó una curva que dice, esa etapa ya la pasé con una hija, falta la otra, pero tus hijas ya son adultas, son funcionales, son responsables, se están haciendo su camino cada una, ¿no? Y creo que tu preocupación o preocupación que puede ser de muchas de nosotras madres es llegar a esa etapa y no solo que nuestros hijos se abran camino o que sean buenas personas, sino que lleguen sanos, que lleguen salvos, o sea, que no les pasen como cosas en el camino que hay tan espantosas y tantas historias. Hace rato, antes de comenzar, que te me decía, ¿y ya viste esta serie? Yo no la quiero ver, es una serie que se llama Adolescentes. Adolescents. O sea, tengo así como, y ella, qué bueno que ya pasé por esa parte, ¿no? Pero yo conozco también a sus hijas y he visto muchísimo la confianza y el nivel de comunicación que tú tuviste con ellas. Así que quisiera que esta plática, bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero esta parte que hoy a las mamás nos preocupa y nos duele o sea, tenemos a nuestros hijos chiquitos, los cuidamos lo mejor que podemos, les enseñamos el mundo como es, porque a veces no es tan bonito como queremos que sea para ellos, pero se van a enfrentar allá afuera a muchas personas, a muchas ideas, a muchas cosas que, ¿cómo le hacemos para que haya esa comunicación de regreso y que tengan la confianza de decirnos las cosas sin temor de, obvio yo no le voy a decir a mi mamá nunca lo que me pasó, ¿no? He escuchado muchas historias así y tú siempre me contabas que había cosas que tú, ¿por qué me cuentas eso? ¿No? ¿Cómo llegas a tener esa confianza con tus hijas? Mira, la verdad es que todos los papás, o sea, siempre decimos, es que yo les voy a decir a mis hijas, que me cuenten todo aquello que les pase y que me tengan confianza. Eso no se logra, creo yo, después del tiempo que he vivido con ellas. Creo que no se logra diciéndolo, se logra haciendo. Primero que nada, te da mucho miedo cuando eres una mamá que trabaja, que pierdas espacios de ellas y que estés lejos. Entonces, yo desde muy pequeñitas les dije que yo siempre estaba cerca de ellas. Eso es una de las cosas que siempre ellas se acuerdan muchísimo. Les decía, si tú estás en la escuela, yo estoy cerca de ti. O sea, siempre estoy cerca de ti. Si estás con amigas, yo estoy cerca de ti. O sea, no con el afán de te estoy viendo, Claro, sino con el afán de si necesitas algo, puedes voltear y vas a saber o vas a sentir que estoy cerca de ti. Porque había ocasiones en las que yo no podía estar en algunas cosas de la escuela o en algún evento. Su papá era muy cercano también y entonces si no iba yo, él podía estar, pero sí había momentos en los que ellas sabían que quizá llegaba tarde, entonces ellas sabían que nunca las iba a dejar, que siempre iba a estar y que no les iba a fallar, o sea, que no siempre estaba. Entonces, obviamente con los teléfonos celulares hoy en día, cuando van creciendo y que se los van a pedir en sexto de primaria o en quinto, ¿o ya? o sea, yo traté, exacto, o sea, yo traté
de decirles no, 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 pero obviamente también la gente y la escuela y todo el mundo, o sea, hay papás que se los dan muy chiquitos por seguridad, que yo creo que no es necesario, porque si estás en la escuela, estás seguro, estás con nosotros, estás seguro, hasta que empiezan a salir un poco a algunos lugares. Otra de las cosas, bueno, primero esa es una de las cosas que siempre les dije y siempre traté de que tuvieran esa confianza. Entonces, si había pruebas de siempre estoy porque si me cuentas, estoy. Claro. De repente estaba distraída trabajando y demás y decía, no, necesito darles un tiempo para escucharlas porque si no van a pensar que cuando estoy, no estoy. Correcto. No, muchas veces no tenemos ese tiempo y no nos los damos. Esa es una de las cosas que sí tenemos que tratar de, te estoy contando algo, aunque sea trivial de, ya me lo contaste. Claro. Eso sí me sirvió. Fíjate que ahorita que dices eso, yo me pongo a pensar que los niños, y te pasó seguro, para los niños cualquier cosa es importante y uno tiene que entender que es importante, o sea, para su nivel y para sus cosas es importante. O sea, desde que, mamá, es que mira, el personaje acaba de hacer el salto magnífico, o típico de que, mamá, mira mi truco. Y hay videos virales de todas las mamás diciendo y el niño dando una vuelta así. Uh-huh. Y para el niño es importante. Muy. Uh-huh. Y lo acabas de decir, entonces sus cosas, lo que ellos sienten y quieren, y tú, ajá, eso, cuando tengan un problema, se va a convertir en un, ¿para qué le cuento? Si no, porque no le voy a contar. Ahora, siempre hay un papá que es más cercano a los hijos, o sea, si tienes dos, si tienes uno, siempre hay alguien con quien se abren más. Entonces, los dos tienen que estar muy atentos de quién es ese papá y quién está haciendo ese lazo. Claro. En mi caso, mis dos hijas, el lazo lo hicieron conmigo. O sea, su papá es más callado. Yo creo que no se abrieron tanto con él, aunque pueden platicar de muchas cosas, creo que no se abrieron tanto como conmigo. No sé si fue porque éramos mujeres o porque estaba con ellas y demás en diferentes situaciones más cercanas. Entonces, no lo sé, pero se abrieron conmigo. Y preguntarles, cuando vas por ellos a la escuela, siempre les preguntas, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y eso es otra de las cosas que si yo iba, porque ellas usaban transporte escolar, entonces ni siquiera tenía ese espacio. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Qué hiciste? Cuando teníamos oportunidad, no lo hacía, porque es como lo más trillado y no te cuentan lo que realmente pasó, o sea, tengo flojera. Mejor preguntaba, está aburrido, oye, ¿cómo está fulanita que me habías contado? O sea, como remitiéndome a algo que me habían dicho. Oye, ¿qué pasó con tal persona? ¿Qué pasó con la Miss que te había dicho tal cosa? No, a veces no yéndome hacia sus cosas, sino al entorno de lo que te contaban. Uh-huh. Entonces, siempre estaba interesada en quiénes eran sus amigas y qué había pasado con ellas, quiénes estaban cerca, qué hacían. O sea, como un poco chismecito. Sí. Y entonces les encantaba contarme porque ellas podían hablar de ese chismecito conmigo. Y claro, se vuelve así como, pues mi mamá es un poco cómplice. Una de las cosas que también aprendí, lo escuché en alguna plática, es no eres su amiga. Exacto. Eso es muy duro, porque uno, sobre todo entre, o sea, mamá, o sea, el mismo género, digamos, mamá con hijas y papá con hijos, no. Yo cuando lo escuché dije, pero no. No, eres su mamá. Así es. Pero eso es súper importante porque entonces su mamá tiene un papel muy importante. Claro. A veces nos quitamos ese papel que de verdad es fundamental para poder tener ciertas limitaciones y ciertos límites. Sí. O sea, tengo a alguien, no es mi amiga, o sea, mi amiga es mi cómplice, correcto. Mi mamá es mi mamá. Entonces, cuando hay algo importante, voy con mi mamá. Claro. En cambio, si eres su amigo, pues eres igual que cualquiera de los demás. Entonces, muchas de mis amigas decían, es que soy amiga de mis hijos. Y yo no soy. Yo soy la que le pongo los límites y las que les digo, o sea, lo que se debe de hacer. Correcto. Entonces, aunque nos llevemos muy bien. Sí. Uh-huh. Sí. Y también a veces ellas mismas me decían, o sea, imagínate que llegaban las amigas las invitaban a dormir y había situaciones en las que sí yo tenían muy claro que sí se podía y no se podía. Entonces yo les decía, esto no se puede.
y siempre te voy a decir que no. Entonces también tienes que ser consistente. Correcto. Durante mucho tiempo, si yo no conocía a los papás bien, no se iban a dormir, por Claro. ejemplo. O sea, y lo sabían perfectamente. Claro que siempre llegaban, me rogaban y me decían, ma, por favor, es que de veras. Las volteaba a ver y les decía, no, tu papá y yo tenemos este acuerdo y no se va a Es no hacer, negociable. es no negociable. Correcto. Conforme ibas conociendo a las personas, entonces, ahora sí ya me puedo quedar a dormir, ya, ya eran a lo mejor conocidos, un poco más amigos, y bueno, está bien, pero no era como negociable esos nos que ellas conocían. Correcto. Entonces, algo importante es sí tener claro ciertas cosas porque se quedan como marcadas. Sí. De no me voy a dormir, mejor no. Hay como un límite que ellos van conociendo y que al final a mí me sirvió. Después me decían, si me dice que me queda a dormir, tú dile que no me dejas. O sea, fíjate que yo hacía lo mismo. O sea, yo a veces que yo no tuve una relación como la tuya con mi mamá, o sea, no era tan de comunicación, pero sí era como esa parte de no mi amiga, pero mi cómplice, de que cuando yo no quería ir a alguna fiesta o alguna cosa, porque también ya cuando vas creciendo tú te vas haciendo tu criterio y dices, no, ay, no está bien y no quiero ir, mamá, dile que no me dejas ir. Y esa parte, y ella segura, yo sí segura, no quiero ir. Y qué padre llegar a ese punto de complicidad, de decir, claro, yo te apoyo, ya después platicamos y me dices, ¿por qué no quieres ir? Exactamente, entonces ya después me decían, pero se me acercaban a veces cuando iba por ellas Sí. y me decían, ma, no me vayas a dejar. Y estaban felices, era alguien conocido, o sea, podría ser un sí, ok. Y ellas me decían, ándale, ma. Y yo, no, ya sabes que esos permisos no te los doy así. Qué increíble. Y una de las cosas también era, y lo sabían, era, si me dices con tiempo, podemos pensar. Si no me dices con tiempo, muchas veces va a ser no. Sí. O sea, porque yo ya tengo otros compromisos, ya sea personales o de trabajo, que no vamos a poder, que no puedo quitar y que ya están dentro de mi agenda y no hay forma. Claro. Entonces, sabían muy bien. Claro que había a veces gritos, lloraban y mil y un cosas, pero sí era como muy clara en eso. No, si es no, ya sabes por qué son nos. Y había otros nos que ni siquiera lo sabían, pero que finalmente si decían no, era no. Era no. Claro. Si yo veía algo raro y después le explicaba, ¿por qué no? Fíjate cómo está esto, fíjate qué es lo que está sucediendo, fíjate cómo son las cosas. Y bueno, a través del tiempo ellas se iban dando cuenta de que esos nos tenían una razón, lo iban comprobando. Pero a veces hasta lo compartíamos. De ma, tenías razón. Fíjate lo que pasó. Entonces, ellas mismas llegaban y me compartían, pero les hacía caso, nos sentábamos o le decía, ¿sabes qué? Ahorita no te puedo hacer caso, dame chance, por favor, de que a la hora de la cena platicamos o mañana cuando vayamos en el coche o lo que sea, dame chance. Ahorita no te puedo hacer caso porque de verdad estoy hasta acá de chamba o tengo que resolver algo, no puedo. Entonces también empezamos a buscar ciertos momentos para poder, pues, compartir, platicar. Qué increíble eso que dijiste porque es darte tu espacio. He tenido pláticas, igual ayer entrevisté, y era como, de repente no quieres voltear y ver quién soy yo porque me di todo por mis hijos, ¿no? O sea, y tú tenías esa forma de decirle, pues no porque tengo que resolver esto, no porque tengo este espacio, y que ellas también pudieran entender y tal vez crecer con esa parte de, sí, es mi mamá, pero es una mujer individual que está haciendo sus cosas, que está haciendo su trabajo, y ok, siempre hay como esos tiempos, y poder volverlas de cierta manera a esta parte de más de comunicación, de negociación, de ok, vamos a darnos ese espacio y no nada más querer escuchar, porque cuando estás metida en algo de trabajo o cuando estás metida en un problema personal, no, y a mí me pasa, ¿no? Que es tanto, a ver, hijo, bueno, cuéntame, no le hago caso. O sea, es real. Entonces mejor yo he optado por decirle, dame chance, lo vemos en un ratito, déjame terminar esto, déjame terminar esta llamada, déjame terminar esto, y ahora sí ven y me dices, y te voy a poner toda la atención del mundo. Porque si no, pues crecemos y ya nunca más contamos nada. No, porque hubo un no, no tengo tiempo para ti. Y ese es el mensaje que estamos mandando. Ahora, si
si se dan cuenta, y tú conoces a tus hijos, si se dan cuenta que algo está sucediendo, porque una de las cosas que es muy, muy importante es observar. Sí. O sea, tienes que observar. Si algo pasa, te empiezas a dar cuenta, porque se empiezan a retraer o empiezan a dejar de hablar o empiezan a estar tristes. Hasta hoy yo lo sé. O sea, hasta hoy yo lo sé. Entonces, las leo. O sea, las leo, porque también esa es otra de las cosas en las que te das cuenta qué es lo que está sucediendo con una persona, a lo mejor sin saber exactamente qué es, pero las leo. Pero eso también se debe a la cercanía que tenemos. Hoy en día, a pesar de que una de ellas no vive conmigo, todavía está muy cerca. Entonces, sí, lo siento, pero eso tienes que irlo creando. Correcto. Entonces, si te das cuenta en algún momento, y así yo lo hacía, o sea, digo, no es que yo sea la non plus ultra, Sí, pero claro. o sea, así lo hacía, les decía, sí puede esperar, o sea, en algún momento, o sea, sí o no. Bueno, ok, vamos a verlo ahorita, vamos a darle un tiempo y es casi es de vida o muerte y entonces sí, o sea, generalmente no eran cosas de vida o muerte, se podían esperar, pero sí es algo muy grave, importante. Sí lo trataba de platicar en el momento, pero tú te das cuenta, o sea, tú te das cuenta cómo están. Tú me dijiste algo que me marcó y dije, no, porque yo lo vi, o sea, en mi familia no era así, y cuando tú me lo dijiste, tú piensas que los bebés no te escuchan, que los bebés no te entienden, tú tienes que decirle a tu hijo todo, tú me lo dijiste, a dónde vas, por qué vas, a qué hora regresas, porque eso va construyendo como que la camita de la certeza. De mi mamá nunca me, o sea, yo hoy le pregunto a Iker, yo nunca te miento, o sea, ¿cuándo te he mentido? Seguramente le he mentido más de una vez en de, ya no hay dulces o ya se acabaron y los dulces los tiré, ¿no? Pero en el sentido en el de, yo no te miento, yo a donde voy, ahí voy a estar. Lo que me voy a tardar, me voy a tardar. Si yo te digo que el domingo vamos al cine, a menos que ocurriera una cosa que no pudiéramos, el domingo vamos. O sea, yo te cumplo. Tú dijiste al principio de esta plática, no nada más hay que decirlo, hay que hacerlo. Y entonces me convertí en esa mamá, ¿no? De voy a una junta, voy acá, ¿no? Ayer salí con unas amigas y que te diviertas, mamá. Cuando yo sea adulto voy a salir con mis amigos, sí, y tu novia seguramente saldrá con sus amigas también. Y está bien. Está bien. ¿No? Entonces, en ese nivel de confianza de que él sabe perfecto a dónde voy, sabe que tiene la certeza que va a regresar o del colegio. Cuando tú decías, o sea, al rato regreso, o si me extrañas, yo siempre le digo, si me extrañas, pon la mano en el corazón y ahí me vas a encontrar. Y hay días en los que sale como medio cabizbajo y me dice, hoy te extrañé mucho. Y para mí eso es de, ¿qué pasó, no? Y algo pasó con un amiguillo, con algo así, y dice, y te sentí. Y regresas a las 2, ¿verdad? O me voy a quedar a comer, o regresas a tal hora, y siempre tratar de cumplir, a menos que pase alguna cosa extraordinaria, ¿no? Que también tienen que saber que a veces hay imponderables y cosas que no se pueden controlar y que al final siempre alguien va a ir por ellos. Sí. O sea, siempre alguien va a estar con ellos. Entonces, y fíjate, tenían tanto la certeza de que siempre era la verdad que cuando yo me enfermé, ellas obviamente estaban en la escuela. Entonces, cuando se enteraron, su papá fue a decirles que yo estaba enferma y que se iban a tener que quedar unos días con sus tíos y que sabían que era cierto. Sabían que era cierto. O sea, no tenían miedo de que su mamá se hubiera muerto, por ejemplo. Claro. O sea, sabían que era cierto y ellas sabían. Y les dijo su papá, no se puede entrar al hospital, voy a intentar que las dejen entrar un día, pero no es seguro. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir la vida normal. Ustedes tienen que ir a la escuela, sus tíos las van a estar apoyando. Se habló en la escuela para que se hicieran muchas cosas, pero ellas sabían, lo único que podían hacer era hablar conmigo. Entonces ya cuando pudieron hablar conmigo, tenían la certeza de que sí estaba bien y que... ¿Cuántos años tenían tus hijas? Regina estaba chiquita. Regina tenía 10. Tenía 10 y Rena tenía 2 más, tenía 12, 13. Estaban chicas y estaban en una edad súper vulnerable. Y cada una tuvo una reacción completamente diferente. O sea, fíjate, te das cuenta cómo emocionalmente les afecta diferente a cada una y cómo
sus certezas, o sea, lo que cada una sabe, es diferente aunque estén educadas igual. Entonces es muy fuerte y muy, o sea, La misma mamá, el la mismo misma, papá, la misma certeza, el mismo diálogo y lo toman y lo diferente. toman diferente, exacto, exacto. Entonces, la misma información que les llegaba, Claro. lo tomaban diferente, pero tenían la certeza de que lo que yo les estaba diciendo era verdad y lo que su papá les decía era verdad. Ujú. Entonces, una la estaba pasando bomba porque estaba con sus primos y entonces con eso se distrajo y la otra, o sea, lo sufría muchísimo, o sea, estaba muy hacia adentro. Entonces, cada una lo vivía y lo hacía de manera diferente y eso, la verdad es que te das cuenta que también cada quien tiene su propio mundo y que la vida es individual. O sea, Totalmente. a pesar de todo, ¿no? Quisiera que nos contaras un poquito, cuando te enfermas, más o menos de qué te enfermas, por qué te enfermas y cómo sales de eso. Porque eso también es una parte importante de lo que es una mujer que se convierte en mamá con N cantidad de cosas alrededor. ¿Qué pasó ahí? Fíjense, es una situación, la verdad es que nunca sabes, las enfermedades son una respuesta a las emociones. Entonces ahí más que nada te puedes dar cuenta como algo que tú crees que está controlado mentalmente y emocionalmente no se controla. Mm. Soy una mujer muy perfeccionista, o sea que las cosas me gustaban que salieran bien. Y tengo una de mis hijas con una situación en la que necesitó terapias, tenía un problema visual de percepción, le empezó a ir un poco mal en la escuela, no entendíamos qué, psicóloga, exámenes y demás, hasta que se detectó que tenía que ver con los ojos, que tenía que madurar parte de lo que son los ojos, y pues se le dieron las terapias y demás. Pero por supuesto, o sea, nos empezamos a dar cuenta desde que era pequeña, pero leyó y lo logró. Ella tiene mucha, pues es como muy machetera en muchas cosas y sabía, una de las cosas que yo siempre le decía es, si te va un poco mal en la escuela, haz las tareas siempre. Dice, o sea, siempre lleva tareas, siempre se muy cumplida y demás, y vas a ver cómo esas calificaciones te van a ayudar en lo que no te está yendo bien. Entonces, pues le empezó a ir mal en matemáticas porque, claro, cuando llegas a tercero, cuarto de primaria, empiezas a tener exámenes donde escribes Ujú. y donde tú tienes que leer completa la frase para poder escribir. Eso ya no lo entendía completo. Por su visión veía partido. Entonces contestaba otra cosa a la que le preguntaban. Mal porque entonces los maestros dijeron, ¿qué está pasando? O sea, antes eran como opción múltiple y era muy fácil identificar qué era lo que estaban preguntando, pero cuando ya tienes que resolver el tema, leía la mitad y entonces contestabas otra cosa. Claro. No eran respuestas únicas, sino eran respuestas donde tenías que trabajarlas. Entonces ahí se empezaron. Y matemáticas tienes que copiar del pizarrón. Y entonces esa conversión de pasar el pizarrón al cuaderno, o sea, le costaba muchísimo trabajo por esta situación visual y de falta de madurez. Entonces, primero yo dije, pues, que mi hija es tonta, o sea, sí, de verdad, ¿eh? O sea, Claro. Entonces la psicóloga me dijo, a ver, no es tonta, tiene una inteligencia mayor y al promedio, pero imagínate que tienes un Ferrari y que los faros ven para abajo. Ujú. O sea, tienes el mejor coche, pero sus faros ven para abajo. ¿Cómo va a caminar en la niebla? ¿Cómo va a caminar en la vida? ¿Cómo va a caminar en la carretera, en donde sea? Y bueno, pues entonces encontré unas personas que dan una terapia maravillosa, y la empezaron a ayudar y empezó a salvar muchas cosas. Pero acuérdense que desde primero de primaria estás aprendiendo a sumar, o desde preprimaria estás aprendiendo a sumar, restar, y traía cargando cosas que al momento de pasarlas en tercero o cuarto de primaria, pues ya no podía, o sea, ya no podía. Entonces ahí se detonó para ella una situación de autoestima, Claro. pero también, obviamente, académicamente empezó a bajar. Las maestras la empezaron a ayudar, tenía muchísima ayuda de la escuela, el psicólogo de la escuela estaba apoyando, tenía terapia, o sea, todo, tenía todo lo que necesitaba.
Y bueno, pues, y tenía una hermana que pues, iba bien y que hacía todo como se le pegaba la gana, entonces se empezó a sentir como restringida. Finalmente, cuando no podía en la escuela, yo me empezaba a preocupar porque como una de mis hijas, perfección, perfección, no podía. Entonces, porque no se sacaba buenas calificaciones. O sea, si yo siempre me sacaba buenas calificaciones, ¿por qué no estaba en los cuadros de honor? Si pues yo siempre, o sea, comparándome conmigo que no tenía por qué, ni mucho menos, o sea, pero era como mi vida perfecta, con mi trabajo perfecto, con mi esposo perfecto, con mi casa perfecta, y todo era lindo. Y la realidad es que, exacto, o sea, se te rompe el esquema hasta que llegamos a sexto de primaria, y en sexto de primaria me dicen, ¿sabes qué? No puede pasar la secundaria. Si la pasas a secundaria, va a tronar como ejote, o sea, no trae arrastrando matemáticas terrible y no va a poder. Está muy bien con las terapias y todo, ya va entendiendo, obviamente, clases y demás, pero no se puede, o sea, va a ser imposible que podamos lograr que se vaya al nivel. Yo no, ¿cómo? Sí, no se puede, no se puede, ¿cómo una de mis hijas va a reprobar? Yo estaba en una escuela durísima, así que todo era perfecto. La de ellas, la verdad es que era bastante amable en estas cosas. Y me dijeron, mira, si ustedes tienen que dar la autorización, o sea, porque no las podemos reprobar así, o sea, no es tan fácil que hoy hoy menos, hoy menos. Pero en ese tiempo todavía te daban la opción a ti a que tenías que firmar una carta para que repitiera o no repitiera. O sea, si la pasamos, va a ir arrastrando y no va a poder. Si repite, va a reforzar todo aquello que le hace falta. Yo, como una de mis hijas va a repetir, como una de mis hijas va a reprobar, pues bueno, o sea, me dijeron es lo mejor y la psicóloga me dijo sí, es lo mejor. Dije, pero también su autoestima se va a ir al piso. Es tan lista que se empezó a llevar con las niñas de abajo para que no la cambiara de escuela, porque ella quería seguir en esa escuela. No sabía que había otras posibilidades, pero yo también cerca de, esta es la escuela que yo escogí, y por qué no puede seguir aquí. Su hermana está aquí. O sea, como que el mundo, mis piezas empezaban a caer a pedazos, y yo no podía asumir yo que eso estuviera sucediendo en mi vida perfecta. O en mi vida que yo me había creado. La vida no es perfecta y hay que vivirla como es y hay que disfrutarla como es. Pero importante es que no te culpes tú ni te cargues cosas que no son tuyas. Tú como mamá tienes un papel de acompañar y ayudar a que no lo vas a botar ahí ni lo vas a dejar, pero ayudar a que salga adelante. Pero no eres la persona. Para empezar, no eres Dios para decidir qué cosas iba a tener tu hijo de ti y qué cosas no, porque a mí me ha pasado cosas que digo, ¿cómo un hijo mío? ¿Cómo? Pero es que es el maldito ego. Y, o sea, ¿verdad? Estas pláticas justo son para que te hagan, si a mí me pasa, y nos caiga el 20 de que no es tu vida. O sea, puede ser que sean tus hijos que salieron de ti, lo que tú quieras, pero no eres tú. Una, no te, o sea, esa parte todos lo hacemos, ¿no? O sea, que me digan, papá, que no se compare con, todos lo hacemos. Es decir, ¿cómo un hijo mío va a hacer esto? ¿Pero por qué sacaste esto? Pero, ¿no? Y eso es terrible. Y dos, nadie hicimos absolutamente nada para venir con lo que venimos. Así con el nada, así nacimos. Pero aparte así, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no pasa nada porque tampoco era una condición, digo, y lo que fuera, lo que fuera. No pasa nada. O sea, pero para mí era todo. Era todo. O sea, y aparte no era nada. La verdad es que no era nada. Se estaba tratando, ya terminó una carrera, está perfecta. No pasa nada, no pasa nada, pero tú te agobias demasiado. O sea, y te sientes que la vida se te está acabando. Entonces, tuvimos que decidir, pues, que repitiera el año. Y me decía la psicóloga, pruebas en otra escuela. Y yo, aferrada que no, que esa era la escuela que había decidido, que habíamos decidido y que ahí es donde tenían que estar las dos. Por situaciones de la vida después se tuvieron que cambiar de escuela y la vida se fue por otros lados y ya no se pudo controlar, pero
te vas dando cuenta que todo lo que la vida te va trayendo es por algo y que ve tomando las decisiones de acuerdo a lo que viene. No pasa nada. La vida es para divertirla y disfrutarla, no para sufrirla y para que los demás aprendan a hacer lo mismo Correcto. con lo que tienen. Se queda en la escuela. Antes de comenzar el día, fíjense qué perfecto es esta parte emocional. El día que empieza sexto otra vez, 20 de agosto, ese día a mí justo me sucede esto que tiene que ver. Fue una trombosis cerebral, una isquemia cerebral. Me dieron unas pastillas y demás, pero todo, no te pasa nada con ninguna pastilla ni con nada si tú emocionalmente y mentalmente estás bien. Nunca te va a pasar nada aunque sea lo peor, aunque te comas algo que está hecho de perder, no te va a pasar lo que te puede pasar si tú estás emocionalmente mal. Claro, yo estaba emocionalmente mal. Y justo el día que entra a ese año, o sea, de repente no podía escribir, llegué a la oficina a registrarme, no podía escribir y dije, ay, qué raro. Los policías me conocían perfecto. Ay, sé que tengo mucha prisa. Me metí a una junta y dije, no, algo está pasando, algo me está pasando. Me empecé a dar cuenta que algo me estaba pasando y bueno, me salí, le hablé al doctor que me había dado las pastillas, que eran hormonas, y no estaba, le dije a su secretaria que por favor me devolviera la llamada y le hablé a mi esposo en ese momento y me dijo, no te muevas de donde estás, porque tenía un amigo que le había pasado algo similar y dijo, es eso. Entonces me dijo, estoy muy lejos, espérame ahí, no vayas a... Le dije, ay, me voy a casa de mis papás, no te vayas a ningún lado, no manejes. Y entonces él te tardó como una hora, yo me metí a juntas, tuve 2, 3 juntas todavía, y ya finalmente pasó por mí. Llegué, recogimos mi coche, dejó el suyo ahí, y en el momento que yo me subo al coche, cierro, o sea, también la vida te da las oportunidades. Ya estaba con él, en ese momento me da una convulsión, y dije, pues ya me morí. Así, me dio tiempo de pensar, ya me morí. Mis hijas están bien, tienen un papá bueno, pues bueno, creo que sí me puedo ir, pero quiero, me gustaría ver otras cosas, ¿no? Y la verdad es que me hubiera perdido una extraordinaria o sea, bueno, vida. cosas extraordinarias. Sí. Y bueno, el caso es que pues me enfermo, estoy 11 días en el hospital. Fue causado por las pastillas y sucedió que este tipo de hormonas a mucha gente le hicieron daño, hicieron coágulos. Pero, ¿qué es la sangre? La sangre es aquello que tiene que ver con las relaciones, el amor. El amor, las venas, si se te tapa una vena, es el amor hacia adentro, que fue lo que me pasó a mí. Y lo que tú recibes, o sea, lo que yo estaba creyendo que estaba mal y que no les estaba dando, y las venas son hacia afuera. Las arterias son hacia afuera. Entonces, bueno, después de mucho analizarlo y estudiarlo, Sí, ya, sí. ya sé Biodescodificación por qué, y todo exacto. eso. Sí. Entonces, bueno, ¿a dónde nos pueden llevar este tipo de cosas? A enfermarnos y no poder estar con ellos. Uh-huh. No somos culpables de nada que les pase, son otros seres y son individuales. Y tú les das las herramientas para que puedan hacer lo correcto. Por eso mismo, si regresamos al tema que estábamos hablando, tienes que estar muy pendiente de dar herramientas, pero ellos las van a usar y les digo, cada quien actúa de manera diferente y cada quien percibe las cosas y se maneja de manera diferente. Que yo le di todo a esa personita para que fuera un ser de bien, sí. Si hace algo, hay mamás que casi se quieren morir o se quieren matar porque el niño hizo algo que, ¿cómo es posible que hice mal yo? Entonces, no hiciste nada mal, le diste las herramientas por su personalidad, por cómo las utilizó de una manera diferente. Entonces, denle lo que ustedes tienen y lo que ustedes saben. No tienes que ser una experta. Y lo que ustedes son. Y lo que ustedes quieren son. Transformarse en otra cosa que no son. O sea, yo no puedo ser una mamá
paciente que por ejemplo, ayer fui a una fiesta con mi nieta, la correteaba por todos lados. A mis hijas en mi vida las correteé. O sea, ahorita estaba disfrutando ese momento de mi vida. A mis hijas jamás anduve atrás de ellas. O sea, ellas eran libres de hacer lo que quisieran y yo platicaba con mis amigas porque era mi espacio. Así, ¿eh? Sí. Así tal cual. Sí. Entonces, sean lo que son. Ahora que soy abuela, así soy. Sí soy la abuela que persigo a mi nieta y estoy muy divertida. Sí. Pero ahora no importa si la tosigo, no importa si la abuela la consiente, porque no soy su mamá y me ve un día. Claro. No, qué importante esto de ser como somos, porque luego queremos transformar. Fíjate que estaba platicando con unas, todo empieza desde que son bien chiquitos y todo empieza por las benditas comparaciones. Las comparaciones con otras mamás. Y ahí hay un detalle, porque tú no puedes compararte con otra mamá. Tú puedes, o sea, te puedes comparar contigo como eras ayer, o sea, si le gritas menos, si tienes más conexiones con él, si está platicando mejor, pero no si, ay no, es que Keta es una extraordinaria mamá, yo soy muy mala, ¿no? Y eso empieza desde chiquititos, desde el lunch, ayer lo platicábamos. O sea, hoy en todas las redes sociales los lunch de los niños son maravillosos y tienen ojitos y cosas. Y yo no soy. Tú no eres. Yo no soy. O sea, yo le pongo algo que es funcional y que le va a gustar, que es rico y que lo va a nutrir ya. O sea, date por bien servido, no va en una cosa bonita y demás. Y eso mañana va a ser de, tú no eres la mamá que va a corretearlos, que no juegas con eso, que no juegas a lo que le gusta, que hay cosas que a tu hijo le encantan y a ti no. Y hay muchas mamás que se forzan. Y entonces creo que se vuelve algo que no es real. Tienes que ser real, tienes que ser tú porque tú, fíjense, esa es otra anécdota. Renata, la grande, tuvo que escribir una composición cuando estaba en primero de primaria y le dijeron, ¿cómo es tu mamá? Su descripción de la mamá era, mi mamá tiene ojos de flor, que eso es muy lindo. Oh. Tiene ojos de flor, usa bolsa y tacones. Esa era su mamá. Pero todas las mamás las veías y pues eran mamás y tenían jeans, o sea, pero su mamá usaba bolsa y tacones, siempre. Entonces siempre se burlan de mi mamá usa bolsa y tacones, siempre, o sea, así soy, así me conociste, así soy. Digo, ya uso tenis, la verdad, pero su mamá usaba bolsa y tacones. Entonces, pero las demás mamás, o sea, si todas han de haber dicho, ¿y esa mamá qué? Porque, sí, pobrecita, porque muchas mamás de su escuela no trabajaban, por ejemplo. Entonces, yo no podía estar siempre, pero compensé de alguna manera porque como me gusta leer, yo en su escuela iba a un taller de lectura que no les daba a ellas, pero estaba leyendo a las niñas chiquitas. Entonces, me daba en mi agenda un tiempo para poder estar ahí. Y la verdad es que lo disfrutaba muchísimo y me veía a mis hijas en la escuela, me iban a saludar cuando estaba ahí. Y entonces, siempre estaba cerca. Siempre estaba cerca o sea, les daba ese espacio. Y trataba de que si había alguna situación de escuela, les digo, a veces no podía porque si me pedían un curso en esas fechas o tenía que viajar por alguna razón, no lo iba a hacer. O sea, porque también era importante ser profesionista y no podía, así como Barbie, ¿no? Soy mamá y profesional y esposa y o sea, ¿y soy yo? Y yo. O sea, yo, y es a donde me daba los espacios de tomar mis clases y a donde me daba los espacios de hacer ejercicio y de donde me daba los espacios de muchas cosas para mí, de irme a poner uñas postizas, de irme a peinar, o sea, nunca, o sea, ser mamá no significa que te vas a abandonar tú. Correcto. Porque ese es el primer ejemplo. Totalmente. Y sí, la verdad hay veces que ya no quieres saber nada de nadie, ni de ti. O sea, porque estás cansadísima y ya no puedes más. Nunca te olvides de ti. Si te ves en el espejo y dices, qué cosa tan espantosa, o sea, en ese instante ve a donde sea y hazte un corte diferente, vete a hacer las cejas diferentes, haz algo por ti. O sea, de lo mejor que me podía pasar en la vida era irme sola al centro comercial a comprarme algo. Y así es mío. Aunque tú participes en la economía de la casa, aunque sea, ese es otro error. El dinero sí se comparte, obviamente, pero tienes que tener algo para ti. O sea, no puedo dar todo, pero tampoco tu esposo o el papá o lo que sea.
O sea, es tuyo y tú, o sea, hay una parte y a lo mejor tienes ciertas obligaciones de la casa, como te divides, Lo como tuyo, lo hagas. y lo nuestro, ¿no? Exacto, y lo nuestro. Pero tengo que, o sea, que yo manejar esa parte de dinero. Ahora, si no trabajas, también, entonces, tu trabajo es estar, o sea, como mamá, pero la mamá no es solamente para cuidar al niño y limpiar la casa, no es. O sea, también es esposa. Y como esposa tienes que tener, o sea, una vida para poder darles a las otras personas que están en la casa, esposo, hijos y demás, lo mejor. Lo mejor de ti, sí, claro, claro. Y eso creo que no lo ven muchas, ¿no? No. O sea, pues es que ¿cómo? Pues sí, es que yo no trabajo. No trabajas, pero sí tienes que estar vestida bien y tienes que comer bien y tienes que hacer muchas cosas. Y ya, aparte, ayer también comprendí algo, de por qué las mamás de los niños que están en kinder y cuando hacen fiestas engordan, porque es una maravilla las fiestas. Te dan de comer todo. Coman, pero cuídate. O sea, come, disfrútalo. Yo lo disfrutaba muchísimo, pero cuídate. O sea, cuida tu comida. O sea, ve por ti. Ve por ti. O sea, sí. Se convierte como en el tema, es no solo en las fiestas. No se comió el lunch o no se acabó el desayuno. Es que no me dio tiempo de desayunar a mí o no me dio tiempo de... Como, o sea, ¿y qué son? O sea, realmente cuando alguien me lo dijo una vez, eso son sobras. Y tú no eres un basurero. No eres un basurero. Nunca. Y otra de las cosas es, traten de sí sentarse a comer con ellos. O sea, eso es súper importante. Porque así como cuando vas en el coche no te quieren contar porque estoy cansada, no sé qué, muchas de las cosas salen al momento de estar platicando a la hora de la comida. Sí. Sí, igual le platican al hermano, le platican algo de, ay, ¿qué crees? El termo no sé qué y el tal cosa. Yeah. O sea, te das cuenta de cosas y aparte también que se den cuenta que sí te das cuenta. Hay veces que no sabes que hizo algo, pero como yo siempre digo, hacen una cara. Sí, claro. El otro día Regina me dijo, ma, es que siempre me cachabas, porque me decías, Regina, ¿qué hiciste? Y yo ya no podía decirte mentir. O sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste tal cosa? Ya sé qué es lo que, o ya sé qué es lo que hiciste. Y entonces en ese momento Regina decía, es que mi mamá sabe todo. Sí sabe todo. Entonces, tú obsérvalos y ya sabes, o sea, pero si no los conoces, si no platicas con ellos, no sabes las caras que tienen, o sea, su lenguaje no verbal es súper importante. Totalmente. Entonces, yo no sabía y me empezaba a decir, ¿por qué sabes todo, mamá? Porque sabes todo. Pues a ver, cuéntame por qué estás haciendo eso, entonces. Entonces ya me empezaba a contar todo y pues no vas a ir de todas maneras. Sí. O sea, aunque hagas lo que tengas que hacer. Entonces, ya sabían que había límites súper bien marcados y que no había forma de pasarlos. Y la verdad es que, pues así crecieron y siguieron contando. Y hoy me siguen contando, o sea, me siguen contando, incluso fui la primera que me enteré que una de mis hijas estaba embarazada. O sea, me lo contaron a mí, yo, pero ¿por qué? No me digan porque esto sí está muy... ¿Y tú qué? Entonces, la verdad es que me da un gusto y una alegría maravillosa. Hoy todavía llegan, y justo hoy en la mañana estaba platicando con Rena, y me dijo, estoy triste. Le dije, Rena, qué gusto me da que me vengas a decir que estás triste. Le dije, y acuérdate que siempre estoy. Entonces, o sea, por mucho que ya hayas crecido y demás, siempre estoy. Entonces, siempre estoy, y ya estuvimos platicando en la mañana. La verdad es que, o sea, si siempre estás, saben que estás disponible. Nosotros tenemos tenemos noches de chicas. Tenemos noches de chicas, que no son noches, a veces se transforman en un café, en un Starbucks, porque obviamente ya no podemos estar todo el tiempo. A veces se transforma en una mesa, en una cena con vinito en la casa. A veces nos vamos a cenar juntas
y de repente alguien dice, ya hace falta una noche de chicas. Y esa noche de chicas es donde hablas de lo que quieres, o sea, de lo que quieres hablar, o sea, de si la regué y qué y tal, o sea, o no la regué, o qué creen que me pasó, o quien no habla le dice, oye, ¿de verdad estás feliz? O sea, ¿te sientes bien? Y ya saben que aunque no haya noche de chicas, ya sea a su hermana o a mí, pueden llegar a contarnos. O sea, y ellas dicen, es que la verdad, es que ni siquiera las amigas podemos contarle lo que te contamos a ti. Es increíble, pero no es igual. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues platicando y platicando, pero mucho es como interesándote. Cuéntame, así de, ¿y después qué pasó? Exacto. ¿Cuáles? O sea, yo creo que ese es un tema de cuáles eran tus reacciones cuando te contaban cosas que tú decías, Dios de mi vida. O sea, porque en cómo reaccionamos está como que "Y yo no le vuelvo a contar eso porque se va a poner así". ¿Qué pasaba? O sea, ¿cuáles eran tus reacciones cuando tú decías, oh por Dios? O sea, yo trataba de poner cara de poker face, Sí. pero porque no podías, a veces decías, por favor, entonces no me cuentes eso. Pero a veces les decía, y así lo decís, ¿eso es lo que querías? O sea, te vuelves un poquito esta parte de coach. Ajá. Sí. Te vuelves un poco esta parte de coach, que yo no sabía hasta que ahora me estoy certificando como coach, no sabía que era coach antes. Sí. Pero como que pregunto, y entonces, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Y claro, por qué lo vas a hacer? O sea, vuélvanse coaches. Yo sí recomiendo, yo no lo, o sea, hasta hoy lo estoy haciendo. Pero lo hiciste. Lo hice toda la vida. Hasta hoy sé que es ser coach. Tenía más o menos idea, pero lo he practicado toda la vida cuestionando ¿y por qué lo hiciste? ¿O para qué lo hiciste? ¿Y cómo lo ves? O sea, o si hablaban de alguien, les decía, no podemos, exacto, o sea, no vamos a juzgar, pero ¿tú qué piensas? O si hubieras estado en esa situación, ¿qué harías? Entonces, mucho era la reflexión, como lo hacen los coaches. Y pues hoy parte de esa, porque digo, ¿por qué tengo práctica? Claro. Ahora que doy coaching, de repente, ¿por qué tengo práctica? ¿Por qué tengo práctica? Porque cuando le doy coaching a alguien me dice, es que tienes muchísima experiencia. Lo usé con mis hijas, lo usé con la gente con la que trabajaba. Sí, o sea, es como o sea, en mi caso es mi naturaleza, pero sí a lo mejor el aprender a ser coach te sirve que la gente hable, porque normalmente lo que hacen los papás es que te dicen qué es lo que tienes que hacer. Y en el caso es tú cómo lo resolverías de situaciones de ellos o de situaciones de sus amigos. Ajá, a ver, si te hubiera pasado a ti, o sea, esto que me estás contando, la verdad es que pues sí lo veo a mí, pero también tienes que decir, a mi forma de ver, como son mis valores y mis ideas, opino esto. Tú, con tus valores y tus ideas, ¿qué opinas? Y déjenlos hablar, porque si tú dices, es que eso está pésimo, o sea, o haces cara de, ¿cómo se te ocurre? O juzgas. Juzgar es lo peor, o sea, porque aparte he aprendido a través de la vida, y el otro día vi un video que es el más cierto del universo. Las cosas suceden porque hay una historia atrás de cada cosa. Entonces, juzgar es hablar sin saber. Porque atrás de esa persona, de ese niño, de ese adulto, de quien sea, hay una historia. Y estaba la historia de una señora que agarraba a su hijo y le decía, bueno, parecía a su hijo y le decía, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Estaba llorando y gritando horrible. ¿Lo viste? ¿Lo viste? O sea, lloraba y gritaba espantoso. Y el niño, o sea, tú decías, ¿pero qué quieres, mi amor? ¿Te llevo? ¿Quieres un dulce? ¿Quieres? Y una señora pasa y le dice, de verdad, por eso los niños están tan mal educados. Y se va, y después ves otra imagen donde ves a la mujer que acaba de adoptar a este niño, se lo había llevado para hacer estas pruebas que les dan a ver si haces match con el niño y si realmente puedes manejarlo tú y demás.
y sí, y dijo, sí, 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 sí lo voy a adoptar. Y le decía, conmigo vas a tener una casa, vas a tener, imagínense Y que como venía de abusos, que ¿no? Los venía de niños. abusos y demás, y ya era grande, no es tan fácil adoptar a alguien grande. Y una mujer pasa y lo juzga. Entonces dije, es que de verdad que es Sí. cierto. Y había otras tres Sí. imágenes de diferentes personas. No puedes juzgar. Entonces, enséñalos a no juzgar y a ver qué harías tú en ese tipo de cosas, porque atrás hay historias. Ujú. Con tu historia, ¿tú qué harías? Ujú. Porque tu historia te enseña y te hace actuar en la vida como eres. Entonces, creo que eso funciona y siempre platiquen. Les digo, esta parte de, a ver, cuéntame un poco y qué opinaba y cómo era tu maestra. Me enteraba de mil y un cosas, mil, No. mil. Y No. después tenían mala suerte porque de lo que no me enteraba, un Alguien día te decía. alguien llegaba y me, ay, Regina, que se voló el examen de no sé qué. Y yo así. Y entonces aplicaba lo mismo. Oye, sí, ¿verdad? Oye, ¿qué te contó tu hija? Y entonces le sacaba a la mamá Por todo supuesto. y llegaba con Regina, ¿qué te pasó con tal cosa? ¿O con Renata? ¿Cómo sabes? Me dije, ay, Yo lo sé porque todo todo. lo sé todo. Eso me encanta, porque Iker me dice hoy, ¿cómo sabes? Y yo lo sé todo, que Todo. no se te olvide. Es un don, pero sucede Sucede, entre o sea, sucede, sí. viendo y también relacionándote, ¿no? Porque tú fuiste la que me diste el consejo de hacer amigas con las mamás de los compañeros del kinder de Iker y wow, gracias. De verdad, o sea, de verdad, sí, yo me hice amiga de las mamás de las compañeras. Tengo hoy en día todavía uno de los grupos, nos seguimos viendo ya que salieron de la universidad y todo. O sea, somos realmente amigas, pero eso te servía como saber qué pasa, porque lo que tú no sabes, Ella lo sabe. ellas lo saben. Entonces, o sea, tampoco jamás pongas cara de Juat, porque si no, o sea, también te dicen así como que tu hijo no te contó. Tú, ay, sí, ¿verdad? Y después, ¿tú sabes qué pasó después? Igual, o sea, saquen información de todo lo que pasa de diferentes lugares. Sí, creo que sí, yo sí sabía ser coach antes, pero Sí. y me encanta el chisme, la verdad. Entonces, eso, o sea, el saber cosas de la gente, de todos los que están, observar a los amigos, observar a las mamás, observar qué es lo que está sucediendo, te das cuenta de cuál es el entorno de tu hijo. Totalmente. No lo puedes controlar, eso definitivo, no lo puedes controlar y tú eres el mejor papá o mamá que le puede haber tocado a tu hijo. No hay Gracias. nadie mejor. Totalmente. No hay nadie mejor. Cuando un día te lo dicen, lloras. Porque tú lo único que haces, porque nadie en esta vida, nadie te enseña a ser papá y mamá. Nadie sabes qué hijos vas a tener, con qué carácter. Y la verdad es que pues son un regalo de la vida y de verdad sí, a mí me daban mucho miedo porque yo siempre he dicho que es mejor estar en una junta con Es más fácil. 20, 20 directores cuestionándote lo que sea que educar a un hijo. Siempre lo he dicho, es mucho más fácil. 100%. Pero también, pues hoy después de 25 años, de casi 26 de ser mamá, sí puedo decir que es una gran aventura ser mamá, pero tómela como aventura. Exacto. No es tu carga, es una aventura. Y ayer que estuve como abuela, la verdad es que me divertí tanto, pero también me di cuenta que a veces las mamás estamos sumamente estresadas por lo que los hijos hacen y son. Como estaba jugando con Carlota, un niñito se acercó que yo no sabía, o sea, nada de él. Después me enteré que había sido diagnosticado de TDA. Cuando hablé con la mamá y le dije, es un adorado. Me dijo, te lo regalo. Y lo yo, te lo regalo. Me enteró, porque también hay edades para ser mamá y hay momentos para ser mamá. Me enteró que la señora tenía mi edad, que tuvo hijos muy grandes, pero también su historia, o sea, no puedes juzgarla, no puedes juzgarla. Me entero y dije, ay, ¿por qué le dijo eso?
El niño era un adorado, ¿eh? O sea, súper inquieto. Estuve jugando la mitad de la tarde, perseguía a Carlota y la otra mitad jugué con él. Y yo no jugaba con mis hijas así. La señora tenía casi mi edad. La verdad es que, y a lo mejor no sé en qué momento pudo tener hijos o fue in vitro, no lo sé. Tuvo uno que tiene 10. Me dijo, y en 2 minutos me dijo, y el de 10 ya está puberto. Entonces, y le dije, ¿y tienes unos cuates? Porque me dijo el chiquito que era cuate. Y después me dicen que el cuate, él tiene TDA y el otro cuate tiene, ay, otra condición, pero condición o sea, que se va a ir quedando un poco atrás. Okay. Y la mujer tiene que estar ahí, entonces tampoco la juzgo. O sea, Uh-huh. si llegas a la fiesta y dices, ya no lo quiero ver, pues claro, o sea, que el niño juegue con quien sea y que lo divierta quien sea. En su casa está muy complicado. Por supuesto. Muy complicado. Entonces, no juzguemos, pero sí tengamos cuidado en lo que decimos, porque los niños, los bebés y los niños a cualquier edad escuchan. Sí. Para ya ir al final de la plática, ¿cuáles son esos 3 consejos que le darías o que nos darías a estas mamás que apenas estamos emprendiendo la carrera? Porque por ahí vi un video el otro día de, ay, qué difícil es mi vida con un niño recién nacido, ¿no? Y la de 6 meses, y la de 1 año, y la del adolescente, espérate, ¿no? Nos falta mucho por recorrer. Va a ser una gran aventura, es una gran aventura desde hoy, pero danos 3 consejos para que nuestra vida sea una gran aventura disfrutable. Bueno, pues no, la vida es para vivirla. Y tú nada más tienes una y tus hijos tienen una. Sí. Uh-huh. Entonces, uno de mis primeros consejos, y de verdad lo sigo siempre, o trato de seguirlo siempre. A veces no se puede, pero es disfruta lo que estás viviendo. No se preocupen por qué va a pasar en la adolescencia. Hay que vivir el hoy. Uh-huh. Hay que vivir el hoy y disfruten, porque hoy construyes lo que va a ser mañana. Entonces, si me estoy preocupando de qué va a pasar cuando sea adolescente, preocúpate hoy por lo que estás haciendo, por escuchar a ese niño que tienes ahí, por disfrutarlo en lo que está haciendo, por dejarlo libre, porque otra de las cosas es, hay 2 tipos de mamás. O sea, las que están encima y las que ni los pelan. Habemos 2 tipos de mamás. Entonces, sean un término medio, claro, porque obviamente no, ni una cosa ni otra, o sea, sean mamás. El siguiente es que sepan que son mamás, o sea, que sus hijos sepan de verdad que son mamás. Y 3, que vayan creando esta confianza, o sea, a través de pláticas súper informales, que de verdad se dan en los momentos más random. O sea, yo ya tengo o sea, ya lo buscas. Ya. Pero también cuando eran chicas vivíamos en un condominio donde jugaban y de repente se iban hasta atrás y yo me iba caminando a ver a dónde estaban y demás, y me decían una o la otra, vamos al rincón de platicar, porque le pusimos el rincón de platicar. Entonces nos sentábamos en la banqueta, que era como un jardín, y ahí como que se platicaban, y entonces platicábamos de lo que fuera, A veces era de los niños que estaban ahí, de sus amigos, de la escuela, de que se le había perdido algo, pero tampoco nunca tuvieron miedo a decir se me perdió. Claro. Porque mis reacciones, de veras, o sea, eso sí es una de las cosas que tienes que hacer. O sea, disfruta esa parte de, a ver, ¿qué me dice? Pregúntenle, ¿qué pasó? Se me perdió. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Quién te lo va a comprar? Fácil. Se me perdió la lonchera. Ah, qué mal. ¿Y ahora cómo vas a llevar tu lunch? Pues no sé, ¿me vas a comprar otra? No, yo no te voy a comprar otra. Buenísimo. Bolsa de las de plástico del súper, de antes. Ahora pueden ser de papel. Bolsa de súper, pero las del súper eran más feas. Sí, sí. Te las llevas así como amarrado con un... No, ¿cómo crees? Y así les dejaba el lunch. O sea, sí, a veces era un poco mala, pero entonces... Hay que ser malvadas un poquito. Hoy se ríen de todas las cosas que hacía. Y entonces yo me divertía. Claro, claro. Siempre me divertía.
Pero también siempre, otra cosa es que siempre, aunque no sean la de los detalles, siempre que empiece un año escolar, por ejemplo, lo que yo siempre hacía es que les ponía mensajes en la lonchera de que sea el mejor año, les mandaba un chocolate, hoy estamos empezando, que y ellas ya esperaban algo, Claro. todos los años. Entonces, acérquense, sean mamás, no de regalos, de detalles, de cosas que les lleguen al corazón, porque eso se queda y empieza a hacer lazos. Correcto. O sea, no es un chocolate. O sea, por ejemplo, en el Día del Amor y la Amistad, no les ponía dulces, sino el sándwich se los hacía de corazón, o sea, con un molde. Se lo mandaba. Detalles. Había veces que me decían, qué ridícula mamá eres. Había otras que me decían, ay, mis amigas les encantó. Entonces, otra cosa, platiquen con los amigos de sus hijos. Yo me llevaba perfecto con todas, entonces las amigas, entonces platican, y hoy en día todavía tengo amigas de las amigas de mis hijas, entonces que me platican cosas. Claro. Hoy en día, de esas amigas con las que me llevo, Claro, sus claro. hijas todavía me cuentan. Hasta me invitan a conocer a sus novios para ver qué pienso. Wow. Entonces, platiquen con ellas porque es la forma de saber. Entonces, es simplemente ser ustedes, o sea, ser ustedes y vivan lo que están viviendo. Eso es lo que yo recomiendo y bueno, pues disfrútenlo, no lo carguen. Claro. No lo carguen. Ay, perfecto. Muchísimas gracias, Keta, de verdad, muchas gracias. Creo que esto va a ser oro molido, es oro molido para todas las que nos están escuchando y seamos nosotras mismas con su vida individual, con sus cosas y todo lo que venga, déjenlo fluir, porque si no, nos podemos enfermar y eso no está. Acuérdense que lo emocional sí se queda en el cuerpo, sí. y es la demostración de que algo no está bien. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, qué gusto. Igualmente. Y nos escuchamos en la siguiente Working Mom Talks. Bye, bye. Bye.